decía, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a tener un pequeño examen, pero lo vamos a dejar más al ratito, porque me gustaría tocar todavía unos puntos para que esté completo todo el examen. No diga, esta respuesta no estaba aquí, no me la enseñaron. Entonces, recordamos, hermanos, lo que habíamos visto las clases pasadas, ¿se acuerdan? El bosquejo. Todos estamos familiarizados con este bosquejo. ¿Alguien me puede decir quién es el escritor de este libro de Hechos? Lucas, perfecto. Y lo demás lo tienen ahí, ¿verdad? La fecha, todos sabemos de que es del 61 al 62. Podríamos llamar 60 al 62 por varios argumentos. ¿Alguien me puede decir algún argumento? Eso es rapidito. Eso ya es Nerón, perfecto. No aparece la muerte de Pablo. No aparece la muerte de Pablo, que fue en el 64. Muy bien, bueno, ya tenemos dos argumentos. La destrucción exactamente de Jerusalén en el año 70. Y pues base a eso tenemos estas fechas. Fecha quizás del 61, 62, ¿verdad? El estilo, todos ya sabemos, ya explicamos que es una narrativa histórica. Teológica. Exactamente. Teológica en cuanto a la iglesia, un comentario teológico en cuanto a la iglesia, ¿verdad? No es tanto doctrinal, pero sí vemos como si fuera un comentario teológico en cuanto se explica desde el nacimiento de la iglesia hasta cuando Pedro, antes de que él sea muerto, ¿verdad? Y todo lo que ha acontecido durante ese tiempo. También el propósito, podemos observar que el propósito de la iglesia, más bien el propósito de este libro es el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Vimos que en los primeros capítulos nace la iglesia con la venida del Espíritu Santo y cómo va creciendo, ¿verdad? Hasta estas fechas sigue creciendo la iglesia. La iglesia ha sido un poco más madura. No podemos pensar de que la iglesia en el Hechos 2 era madura, no. Ahí nació. Ahí todavía es una iglesia joven, una iglesia que tiene mucho que pasar, persecuciones, pruebas. Sin embargo, llegamos hasta el año 2021 y sigue la iglesia. Entonces ahora debería de ser más madura, ¿verdad? A través de todos los años ha madurado la iglesia. Ahora, la vez pasada solo les di un preámbulo sobre el bosquejo, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el bosquejo de este pasaje. Habíamos dicho que Lucas usó la promesa de Jesús a los discípulos cuando partía como base de la estructura de su libro en el versículo 8, ¿verdad? Todos ya deberíamos estar familiarizados con este versículo, Hechos 1:8. Básicamente de este versículo es que se va a destilar o vamos a poder ver lo que es nuestro bosquejo. Si usted está poniendo atención, esa es pregunta del examen, ¿verdad? En Hechos 1:8 vamos a poder ver el bosquejo. Este es el versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Este es nuestro texto base que hemos tenido en esta primera unidad, en esta primera lección. Ahora, este versículo debe atesorarlo en su corazón, debe aprendérselo, memorizárselo. Y después de aquí es que vamos a observar lo que es nuestro bosquejo. La vez pasada les había dado esta misma slide, esta lámina, donde aparece la división, ¿verdad? En tres, lo que nos decía el versículo anterior. Que después de que viniera el Espíritu Santo, le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta el último en la tierra. Se ve seccionado las tres partes. Sin embargo, como comentábamos con un hermano, y él me manifestaba que es lo mismo que destila este versículo, es de que mientras está llevando la obra en Jerusalén, hay una persecución, los apóstoles se quedan ahí, pero varios discípulos, si no es que muchos, salen, los empiezan a perseguir. Hay una persecución. Entonces llegan a Judea, el evangelio se empieza a extender a Judea, después a Samaria, pero sin embargo todo se sigue predicando en Jerusalén, se está predicando en Samaria y después hasta lo último en la tierra. Así como va creciendo la persecución sobre los cristianos, sobre la iglesia, se va extendiendo el evangelio. Entonces, no que ya llegó al último en la tierra y dejó de predicarse en Jerusalén. No, se está haciendo lo mismo, se está haciendo testigos. Hay personas en cualquier parte de estas regiones que están predicando el evangelio, ¿verdad? Podemos ver que los apóstoles mayormente ellos permanecieron en Jerusalén a pesar que estaba la persecución. Pero los demás discípulos sí tuvieron que salir, empezaron a predicar en Samaria, después la obra que tuvo el Espíritu Santo en los gentiles y vemos cómo se extendió a través de alrededor del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, pero este bosquejo sencillo puede ser en tres partes. Podemos verlo en tres partes. Ya no agarran mi puntero, pero bueno. En tres partes. Jerusalén, Samaria y hasta todo el mundo gentil. Pero hay otro bosquejo básico, que es este. Pedro y Pablo, el ministerio de estos dos apóstoles, que podemos ver en la primera mitad de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 12, vemos todo el ministerio de Pedro, todo lo que Dios está haciendo a través de la mano de Pedro. Después del capítulo 13 hasta el 28, hasta finalizar el libro de Hechos, podemos observar cómo Dios está usando a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, ¿verdad? Si bien él se convierte antes, en el capítulo 9, pero su ministerio empieza prácticamente ahí donde se ve más cómo Dios lo empieza a usar, ¿verdad? Ahora, este es el bosquejo general, que es algo básico, y podemos observar en esta lámina dice que en las páginas del relato de Lucas encontramos conversiones, confrontaciones, confesiones, conflictos y mucho más en todos los milagros, mensajes y demás eventos. Un tema permanece central y esto es lo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón, que Jesús está construyendo su iglesia. Jesús no ha dejado de construir o edificar su iglesia. Si nosotros como iglesia estamos pensando de que, bueno, Jesús está allá en el cielo y nosotros aquí podemos hacer lo que sea y pues no lo ve Dios, no, estamos equivocados. Jesús está con nosotros estamos teniendo comunión con Él, la iglesia sigue en comunicación con Él, seguimos teniendo comunión, seguimos alabándole, seguimos siendo dirigidos por Él, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu. Todo cristiano convertido debería de ser dirigido por Dios. Y eso puede ser a través de la escritura, a través de la oración. Dios mismo, nosotros le hablamos, Él nos habla en el estudio de la palabra, en la lectura o también en la predicación. Son de las formas que Dios habla en estos tiempos. Vemos que Hechos es un libro de comentario teológico de la iglesia, si bien no podemos nosotros duplicar el cimiento, entonces en estos tiempos no podemos decir Dios habla audiblemente, así como le habló a Ananías, porque ya pasó ese proceso del fundamento. Ahora nos habla, tenemos algo muy bonito que es la palabra, que Dios nos trabaja desde nuestro corazón, ¿verdad? Sin duda podría haber casos, pero no, la palabra es inviolable. Nosotros tenemos que sujetarnos. Usted puede decir, bueno, y allá me contaron que así pasó, allá, acá. Es que la palabra no la podemos nosotros tomar a nuestra manera o a nuestro sentimiento. Esta palabra ya está cerrada. Si Dios
sea, que Él escribió la palabra, que Él no se dejó, la inspiró y cerró el canon. Y dice, esta es por la palabra que ustedes se deben de regir. Y si nosotros podemos decir, bueno, sí, yo sé que ya esa es la palabra de Dios, es inerrante, es inviolable, no hay error en ella, es la autoridad para mi vida, pero yo creo que sigue hablando audiblemente. Estamos yendo en contra de su palabra, porque hay cosas establecidas ya en su palabra. Y Dios, que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, no nos va a llevar a desobedecer esa palabra. El que la escribió no te va a llevar a desobedecer la palabra. Ahora, en las congregaciones puede haber algunos desórdenes, algunas cosas que se toman de hechos y pueden querer duplicarlas. Pero simple y sencillamente debemos de ponernos a pensar, hermanos, que el Espíritu que habita en nosotros, que inspiró la palabra y la palabra se cerró, ya está canonizada, el Espíritu que habita dentro de mí no me va a llevar a desobedecer la palabra que Él mismo escribió, que Él mismo inspiró. Entonces yo como una persona, como un siervo de Dios, usted como un siervo de Dios, tenemos que sujetarnos a lo que dice su palabra. Debemos de decir amén a lo que está ahí. Es lo único que necesitamos para la vida y la piedad. Experiencias pueden ser bonitas, pero no son lo suficiente grandes como para ponerlo a la altura de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es inefable. Y mi experiencia puede ayudarme, pero no es mayor que la palabra, ni lo puedo poner al mismo nivel que la palabra, como si fuera autoridad. Y eso es lo que pasa en algunas congregaciones, de que ponen todo lo demás, profecías y todo, a la par de la palabra. Entonces, en algunas ocasiones le hacen menos caso a la palabra y le hacen más caso a ese tipo de profecías o cualquier cosa que se lleve ahí. Pero el Espíritu que habita dentro de nosotros no nos va a llevar a desobedecer la palabra. Amén, porque Él mismo la inspiró. Entonces debe haber un orden y debemos, al conocer esto, hermanos, nosotros vamos cometiendo menos errores. A veces se cometen errores por, vamos a decirlo de esta manera, ignorancia, por ignorar lo que dice la palabra del Señor. Una vez que nosotros empecemos a leer toda la palabra y concluyamos en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal vez nosotros seguimos haciendo, pero pues no son correctas. Y si vamos bien, qué bueno, sigamos ahí y mejorando cada vez más, ¿verdad? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, entonces Jesucristo está construyendo su iglesia. Y ahora, el bosquejo básico, sabemos de que lo vamos a poder ver en Hechos 1:8, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es el autor, que es Lucas, fecha del 60, 61, 62, narrativa histórica, su estilo literario, su propósito es el nacimiento y crecimiento de la iglesia. El bosquejo básico, entonces, vamos a poder concluir que es Hechos 1:8, la base o la estructura de nuestro bosquejo de todo el libro de Hechos, ¿verdad? En cuanto a la cronología, vamos a ver la cronología. Aquí yo tengo unos versículos, un dibujo, hermanos, pero me gustaría que fuéramos a leer el libro. Vaya a la sección donde está la cronología. Bosquejo básico y cronología. Sí. Donde está la cronología prácticamente, porque el bosquejo pues ya lo vimos, ¿verdad? ¿En qué página está la cronología en su? ¿14? Bosquejo básico y No lo tienen en... Lo que tiene ahí en la Ajá. pantalla. Ok. Vaya donde está su libro a la página 14. ¿Todos tienen su libro? Sí. Ok. Vaya a la página 14. Y ahí vamos a poder leer información sobre lo que es la cronología y después lo vamos a comparar con lo que dice el slide, ¿ok? Si quiere, aquí le presto un libro. A ver si alguien me puede ayudar a leer
el principio de esa lectura donde dice cronología? En el libro Ajá, en el libro. dice, Lucas usó la promesa de Jesús a los discípulos cuando partía Hechos 1:8 como la base para la estructura de su relato. Sí, ¿En cronología? Lo que pasa es que está bosquejo básico y cronología. Ajá. De todo. No, vamos a lo que es el bosquejo básico, ya lo pasamos. Sí, pero están juntos. están juntos. Ok, bueno, entonces vamos desde donde está el segundo párrafo. Ajá, desde ahí. Tiene que ser O más bien desde donde es útil. Desde ahí, desde es útil. Ok, de ahí sigamos. es útil entender cómo encajan las epístolas en el relato de Hechos. Hechos 1:6. Registra la ascensión de Jesús, el nacimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio en Jerusalén. Pedro era el personaje principal al predicar el Evangelio y enfocarse en la resurrección de Cristo. A medida que el Evangelio se expandía a Judea y a Samaria, los judíos cristianos enfrentaban preguntas sobre la práctica de la ley y la relación entre la circuncisión, las leyes dietéticas, etc. y el Evangelio de la gracia. Muchos eruditos creen que el libro de Santiago fue escrito durante esta época, 42 después de Cristo. Ahí para, hermano. Entonces vemos en la primera sección lo que nos muestra este dibujo es de que Hechos 1 al 6 mostramos lo que es el Evangelio de en Jerusalén, ¿verdad? Ahí se estuvo predicando el Evangelio de Jerusalén y aquí nos empieza a narrar que Pedro era el principal personaje en ese momento. Y nos dice también que Santiago escribió ahí su carta, ¿verdad? Es necesario, hermano, que usted sepa esto, de que hay veces de que en nuestra Biblia, la vez pasada se los expliqué. Es que este no sé si sirve o no sirve. Bueno, creo que no sirve. Se los expliqué la vez pasada que nuestra Biblia está acomodada por temáticamente, ¿verdad? A veces nosotros podemos pensar de que, bueno, Mateo es el primer libro que se escribió y pues aquí quedó puesto en el primer libro en el Antiguo Testamento, el Evangelio. Y Santiago lo vemos muy adelante. Sin embargo, cronológicamente, de acuerdo a las fechas, Santiago es la primera carta que se escribe. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos la carta de Santiago, nosotros nos vamos a dar cuenta que se está hablando a los judíos en un contexto. ¿Se acuerdan cuando él dice que habla de la fe sin obras? Él les está diciendo que su fe debería demostrar obras, porque si no es muerta. ¿Se acuerdan también que han leído ahí donde dice que si alguno estuviera enfermo, vaya con los ancianos de la iglesia y ungiéndole sus heridas? Es porque todavía están en un contexto judío. La iglesia en Romanos, Corintios, todo más adelante, o sea, esas cartas se escribieron más adelante, son hechos más adelante. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús empieza a narrar que un hombre descendía, un sacerdote descendía y dice que ve a uno que pues medio lo mataron y que llegó un samaritano, lo agarró, lo vendó, le echó aceite, lo llevó al mesón? Era porque de esa manera, hermanos, se curaba la gente. O sea, esos eran los remedios prácticamente. Cuando le dice, o sea, en ese tiempo los hospitales era el mesón. Y no había medicina como ahorita, ¿verdad? Que ya está el virus y va y se pone la inyección del COVID, contra el COVID, del Omicron y del Delta y de cualquier enfermedad. Pero ya estamos en 2000 años más adelante con una medicina más avanzada, que si nosotros, hermano, pues nos enfermásemos y no tuviéramos esa medicina, pues nos morimos, ¿verdad? Nosotros realmente estamos teniendo un poco más tiempo de vida, más años de vida por las vacunas, la medicina que nos inyectan. Porque imagínense si usted se enferma
y no se toma una pastilla o algo para sanar esa enfermedad, hay personas que se mueren de una gripa, ¿verdad? Por su sistema inmunológico. Entonces, a través de la medicina es que nosotros realmente estamos alargando más los años. Dígame. Hermano, entonces en ese tiempo, esa medicina llegó hasta los primeros tiempos de ahorita, porque la medicina que hacían era poner pañitos de agua caliente, por aquí, póngale aquí, si me duele un muslo, me ponen pañitos aquí. Esa era la medicina, Bueno, ¿verdad? bueno, sí, digamos para una fiebre, pues bajar un poco, pero no es de que te estaba ayudando por dentro, ¿verdad? Te calmaba un poco porque pues uno sabe que estás muy caliente, pues un poco de agua o de un trapo, un paño tibio o frío, pues ayuda un poco. Pero realmente si tienes una infección en tu interior, no te ayuda de mucho. Necesitas algo que combata ese virus. Entonces, pero en ese tiempo era así, entonces no nos extrañe ver de que en el tiempo de Santiago, en la primera carta, se habla en este lenguaje, en lo cual ahora en este tiempo de nuestra era, pues podemos decir, bueno, es que Santiago dice, ¿verdad que lo dice? ¿Verdad que está escrito ahí? Si alguno estuviera enfermo, vaya con los ancianos de la iglesia Ahora, y ungiéndole sus heridas y orando por él, esa persona será sana. Y si tuviera pecado, también le será perdonado. Pero sin embargo, si usted está enfermo, tiene un cáncer, hermano, es necesario que oremos, ¿verdad? Orar, poner todas nuestras ansiedades delante de Jesús, todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades, orar por ellas. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros, amén. que ya no hay hombres dotados para hacer milagros, porque esas eran las señales de los apóstoles. Pero sí sabemos que Dios no se ha cortado su misericordia y que pidiéndole a Él puede sanar. Y esos son los milagros que hoy existen. Pero si usted tiene cáncer, lo más recomendable que le va a decir el pastor, vamos a orar por usted, hermano, pero vaya con los doctores, los profesionales que van a chequear su caso específico. ¿Por qué? Porque sería negligente decir, hermano, prometerle a usted una sanidad. Y si usted se muere el día de mañana, se le prometió algo que realmente en su palabra el Señor no promete. Y uno lo tomó como que esa era promesa de Dios. Entonces lo más recomendable es de que usted se vaya, se chequee. Si el doctor dice, mire, usted ha quedado sano, es evidencia de un milagro. Pero no podemos nosotros ser negligentes de decir, bueno, en nombre de la fe no voy al doctor. Porque si usted se llegase a morir o se llegase a empeorar, bueno, es porque realmente usted sabe que hay medicina que le puede ayudar. Y claro, Dios puede hacer un milagro, no se ha cortado su mano, pero está en la soberanía de Dios. No quiere decir que al orar por usted, pues Dios está comprometido, o ¿cómo le podríamos llamar? O que esa fuerza es que lo va a sanar. O obligado, exactamente, es la palabra. En nombre de la fe oramos al Señor como Dios nos lo manda, pero en el que usted sane es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, Dios lo sanará. Y si no, bueno, tenemos que actuar de una manera correcta y precisa, que es ir al doctor. Dígame. Los testigos de Jehová no aceptan la transfusión de sangre, ustedes están violando todo eso. Dejan morir al niño. Una transfusión de sangre no. Sí, ahí entraría otro asunto como de conciencia ya. Si yo veo que mi hijo está enfermo, creo que sería actuar, ¿verdad? Pero ya llegar a un extremo de ese, bueno, sabemos de que el que no está en la verdad es difícil hacerlo entrar en razón, ¿verdad? Pero no es imposible, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Al judío primeramente y después al griego. Entonces, el evangelio sigue actuando, sigue siendo efectivo, pero depende de cada corazón. Entonces, ¿alguien más? ¿Otro voluntario que siga después en el segundo párrafo? Bueno, en Hechos 9, donde dice Hechos 9 registra. Hechos 9 registra la conversión de Pablo y Hechos 13 y 14 registra su primer viaje misionero. Durante su primer viaje misionero, o poco tiempo después, Pablo escribió Gálatas. Luego de su primer viaje, se encontró con los líderes de la iglesia para debatir si los creyentes gentiles estaban obligados a celebrar las fiestas y los ritos judíos.
Como vemos en Hechos 15, el concilio declaró firmemente que los gentiles no tienen que convertirse en judíos. Por lo tanto, el concilio respaldó a Pablo y su mensaje de gracia. Amén. Vemos entonces que la siguiente carta que se escribió fue Gálatas. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Andrés nos estuvo explicando de que hubo un problema ahí, de que los judaizantes habían venido a los Gálatas, a Galacia, a predicar o a querer judaizar a los hermanos que ya habían creído en Cristo? Y Pablo dice, ustedes empezaron bien por el Espíritu y no va a ser que ahora van a acabar por la carne. Les están imponiendo esos falsos maestros o judaizantes circuncidarse. Pero como nosotros ahora ya sabemos que Santiago, en la primera carta, ¿se acuerdan que Santiago también ahí habla que la fe sin obras es muerta? Sí. Pero aparentemente diera a entender textualmente de como que las obras salvan. Pero si nosotros lo estudiamos bien hermenéuticamente, hacemos una exégesis, nos damos cuenta de que las obras son resultado de la fe. Y él menciona al padre Abraham, de que Abraham tuvo fe y eso le fue contado por justicia, ¿verdad? Por cuanto él obedeció a nuestro padre cuando le pidió que llevara a sacrificar a su hijo. Entonces, cuando él actuó, fue evidencia de la fe que ya tenía. Eso lo vamos a expandir el martes. Ok, perfecto. Entonces, pero vemos, ya ve cómo en Santiago nos dice eso y después en Gálatas Pablo va a arreglar ese problema con las columnas de la iglesia, que era Santiago, Juan, Pedro, y que ellos mandan un edicto, bueno, una carta donde dice no, es a través de la fe. Entonces Santiago no se puede contradecir porque él ya lo había dicho antes. Pero cuando se malinterpreta estos textos, entonces se lleva a de que, bueno, usted tiene que hacer obras para ser salvo. Entonces prácticamente están diciendo usted se puede ganar su salvación. Y anulan la obra redentora de Cristo en la cruz. De que Él vino y murió por nosotros porque nosotros estábamos imposibilitados de poder ganar nuestra salvación. ¿Verdad? Permítame, hermano. Si no, no voy a acabar y quiero acabar y hasta con un examen. Ok. Hechos 15:36 al 18:22 registra el segundo viaje misionero de Pablo. Durante ese viaje Pablo escribió Primera y Segunda Tesalonicenses, cuando que es prácticamente el cuarto lugar. Ahí no le faltaría la conversión de... Ajá. Pablo en la conversión de Pablo está en el Hechos 9, que prácticamente quedaría aquí, ¿verdad? Solo es un suceso, pero como ahorita estamos en las cartas, prácticamente por eso no lo puse. Entonces estamos viendo el lugar de las cartas, el orden cronológico de las cartas. Y por eso es de que no está ahí. Entonces, pero Gálatas es la siguiente carta. Y después, ¿se acuerdan? En Hechos 15 al 18, en el capítulo 18, cuando Pablo entra a Corintios, él viene de Atenas, viene primero desde Filipos, de Filipos entra a Berea, de Berea baja a Atenas y de Atenas entra a Corinto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando llega a Corintios, ¿se acuerdan que él llegó solo? Y su equipo misionero se había quedado en Berea y los persiguieron. Entonces él él fue para el sur, que lo agarraron y lo llevaron, los hermanos, y otros fueron a Tesalónica. Cuando Pablo estaba en Corinto, él escribe esas cartas de Tesalónica. Nos podemos dar cuenta, no en Hechos, no en Corintios, pero en Tesalónica, en las cartas de los tesalonicenses, ahí lo vamos a poder observar, ¿verdad? Ahora, bueno, seguimos. A ver, hermana Aida, ¿me puede leer el siguiente, por favor? Durante su viaje, ¿no? Durante su tercer Sí. viaje, ¿no? Durante su tercer viaje misionero escribió Primera y Segunda de Corintios y Romanos. En Hechos 21:17 y al Hechos 28:31, Lucas registró la defensa de Pablo ante varias autoridades romanas y judías.
Pablo continuó defendiendo el Evangelio de la Gracia y fue enviado a Roma para seguir debatiendo su caso. Pasó 2 años encarcelado en Roma y durante ese tiempo escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pablo escribió el resto de sus epístolas después de que Lucas concluyó el relato de Hechos. Amén. Ok, aquí observamos, hermanos, de que después, en su tercer viaje misionero, Pablo escribió Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y después él escribió las otras cartas, ¿verdad? Ya cuando estaba Romanos. Y después, cuando él estaba encarcelado los 2 años, que es donde termina Hechos, pero él todavía después de Hechos, es que escribe esas últimas cartas pastorales, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, que diga, hay otras cartas pastorales también que él envía, pero esos 2 años son cuando él escribe esas cartas. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y por qué en nuestra Biblia Romanos está hasta allá arriba y aquí aparece hasta acá? Nos damos cuenta ahí, hermanos, entonces, como sí es necesario conocer la cronología, porque nosotros vemos Romanos ahí y habla sobre la condición del hombre pecaminosa, quién es Dios, quién es el hombre, su naturaleza pecaminosa, lo que Dios hace con él, lo que necesita, el evangelio, la gracia, cómo lo salva. Pero nosotros aquí cronológicamente lo vemos hasta el final. Pablo no ha ido todavía a Roma o ha conocido prácticamente a los romanos. Está encarcelado, pero está aprisionado. Si se dan cuenta, él llegó, lo aprisionaron en una casa rentada, como termina ahí. Pero él no ha conocido realmente a los romanos. De hecho, cuando él empieza a predicar a los judíos, antes de que acabe el último capítulo, dice que los judíos rechazan. Y dice que él entonces le dijo que se iba a predicar a los gentiles. Y empezó a predicar a los gentiles. Entonces, él no es que está corrigiendo a alguien ahí, pero sí les está dejando por escrito sobre el evangelio, porque él ya sabía prácticamente que iba a morir en un tiempo adelante. Entonces él deja lo que es el evangelio escrito, y vemos que ahí no hay como que corrigiendo como a los corintios, que les envió una carta, regresó la carta y les corrige y tienen estos problemas y empieza a haber problemas. No, ahí no hay ningún problema, ahí solo escribe lo que es el evangelio, lo que necesitamos desde ese tiempo hasta el último ser humano que puede escuchar este evangelio es lo necesario. No quiere decir que Romanos sea el más importante y que por eso esté ahí. Todo libro es importante, es igual de importante. Cada uno se refiere en una cosa específica. Dígame. Pero entonces los pergaminos no traían lo que tiene la Biblia, capítulos y versículos. Entonces yo veo que aquí el que trastornó todo, el que le dio los pergaminos esos y los trabó todo y los puso al revés. Mire. Es lo que vemos aquí, porque imagínense, Santiago no está ahí, Santiago está antes de Gálatas, y muchos dicen que Gálatas es primero que Santiago. Bueno, cronológicamente, usted básese ya con referencia a este cuadro, hermano, Sí. Santiago, Gálatas, pero lo que le quiero explicar o lo que les quise dar a entender es de que en la Biblia, cuando hicieron el canon bíblico, acomodaron los libros por orden temático. Si nosotros tuviéramos una Biblia cronológica, los vamos a ver en ese orden, una Biblia cronológica. ¿Sí? Tal vez nos ayudaría un poco más para entender y no confundirnos, pero en nuestra Biblia así decidieron de acomodarla por temas. Si usted agarra una Biblia hebrea, la Biblia hebrea va a venir por cronológicamente. Entonces, aún los libros como están aquí no los va a ver igual. No quiere decir que eso ya es que torcieron la palabra de Dios, no. Tal y como la dejó el Señor está escrita. Nosotros en nuestro contexto hispano es como lo hemos acomodado, pero no quiere decir que esté mal. Los versículos, ¿por qué le pusieron ahí los versículos 1, 2, 3 o capítulo 1, 2, 3? Es para tener mejor comprensión. Los versículos no son inspirados por Dios.
Los capítulos no son inspirados por Dios, simple y sencillamente. Es más, tampoco el nombre de las pericopas no son inspiración de Dios. Todo el resto es inspiración de Dios. Sin embargo, el hecho que le hayan añadido el título no es que está violentando el versículo, que todo aquel que le añada le añadirán las plagas de Egipto, ¿verdad? No quiere decir eso, porque no están añadiendo algo más. Esos son ayudas que nos dan a nosotros para que podamos comprender el texto ya escrito. Son guías, ¿ok? Para que no digan, tal vez muchos no sabían o algunos no sabían que los nombres no son inspirados o que los versículos no son inspirados. Pero bueno, la tenemos ahora sí. Ahora podemos entender versículo por versículo, podemos ver dónde empieza, dónde acaba. Sin embargo, cuando usted haga sus estudios, posiblemente su perícopa que usted vaya a estudiar, o cuando usted vea dónde empieza un pensamiento y dónde acaba el pensamiento, posiblemente no coincida con el que está aquí. Pero el autor, el escritor de esta Biblia, Reina Valera, la revisión, así les plació ponerlo en esa sección, ¿ok? Pero eso no violenta la palabra del Señor. Ahora. Pero nada más es para tener una organización, ¿no? Evangelios, Exactamente. cartas, por ejemplo en el Antiguo Testamento los profetas mayores, los profetas menores, para que como no estén en desorden, digamos, para ponerse en conjunto y tener una mejor comprensión cuando uno lee temáticamente. Sí, exactamente. Por eso sea temáticamente. Primero están los evangelios, esos se van a referir a la vida de Jesús. Hechos, la vida de la iglesia. Romanos, la condición del hombre, y va así. Cronológicamente ya no vamos a ver eso. Cronológicamente lo vamos a ver cómo fueron pasando las cosas, ¿verdad? En orden. En orden cronológico, como fue pasando en la historia. Ok, bueno. ¿Alguien ya le tomó una foto? Si quieren tomarle una foto, tómensela. Si no, pues seguimos al otro. El tiempo avanza rápido, hermanos. Me faltan 20 minutos. Creo que el pastor hoy no va a predicar. Ok. Vamos a este cuadro. En este cuadro vamos a ver las mismas libros, cartas, pero con fechas. ¿Cuándo fue la fecha que más o menos se escribió Santiago, Gálatas y Mateo? ¿Ven dónde está Mateo? Es como el tercer libro, prácticamente. Y ahorita les voy a poner otro específicamente en cada carta o cada libro su fecha. Okay, entonces ahí dicen que 45 al 50 se escribió Santiago, Gálatas, Mateo. Del 51 al 57 se escribieron las cartas a los tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y Romanos. En el año 58 al 64 se escribió Lucas, Hechos, Efesios, ahí puse doble Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, primera de Timoteo y Tito. Del 65 al 70 se escribió primera de Pedro, Marcos, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, Hebreos y Judas. En el año 80 al 95, Juan, el Evangelio de Juan, y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Ahora, en el año 95 se cree, por los eruditos, que se escribió el libro de Apocalipsis, o en inglés Revelation, ¿no? Revelación. Eso es más o menos como las épocas, de tal año a tal año se escribieron. Pero si usted no le alcanzó a escribir, está el otro cuadro, y ahí está ya por fecha específica. Si el que guste, yo le puedo mandar el PowerPoint, no se preocupe, hermanos. O a ver cómo se los mando, pero usted puede tener este material. Una foto, se los puedo mandar. Santiago del 44 al 49, Gálatas del 49 al 50, Mateo en el 50, 1 Tesalonicenses 51, 2 Tesalonicenses 51 y 52, 1 Corintios 55 56, 2 de Corintios 55 56, Romanos 56 y 57, Lucas, que es el mismo autor que nosotros estamos viendo sobre el libro de Hechos, es el mismo autor,
58 al 61. ¿Y ven dónde aparece Hechos? Hechos en el año 62, a lo más tardar. Okay. Los demás, pues sí nos interesan, pero en cuanto a nuestro estudio, pues eso es lo que nos interesaba, cómo van seccionadas, en qué años. Después de Hechos, ahora sí sigue Efesios, 60-62 posiblemente, Colosenses 60-62, Filemón 60-62, Filipenses 61-62 y a Timoteo 62-64. Ya cuando él está aprisionado, Pablo, y le dice que vaya porque pues tiene frío, que se traigan los pergaminos y todo eso, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Todos tenemos esta pregunta en nuestros libros, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué es importante conocer el trasfondo histórico de las epístolas? A lo acabamos de comentar, a lo que ustedes consideren o lo que hayan escrito en sus libros, pero ya con un poco de explicación, pues posiblemente tengamos una idea mejor. ¿Por qué cree que es importante conocer el trasfondo histórico, hermano? Hermano, porque ya uno lleva un orden y ya va a entender mejor la escritura en esa parte. Ya no, ya yo la había entendido como venían los libros. Usted acaba de explicarme que yo no sabía eso. Entonces, esa explicación, ahora yo puedo, los cuadritos que usted puso ahí, los voy a como a empezar la carta y a ligar a la una con la otra, así como está escrito ahí. Entonces voy a entender más propiamente la historia. ¿Verdad? ¿Algún otro hermano? Hermano Nico, ¿por qué cree que sea importante conocer el trasfondo histórico de las epístolas, de las cartas? O lo que escribió ahí. Mejor vaya al libro. Para no contradecir los textos. Muy bien. Para no contradecir los textos. Hermana ¿cómo se llama? Belén. Brittany. Belén. Bueno, perdón. Brittany. Yo puse para entender cómo se formó en la iglesia, cómo ha llegado a este punto de que es el evangelio, cómo se formó. Muy bien. Hermano Willy, ¿por qué considera, hermana Dani, a ver, ya que levantó la mano? Yo digo que para mejor defensa del evangelio, para tener mejor conocimiento y mejor defensa y poder defender el evangelio, como dice Pedro. Muy bien. Hermano Willy, ahora sí. Yo creo que para mejor entendimiento de la Biblia. Exactamente. Bueno, considerar el contexto histórico de un libro es un paso de verdad muy importante, hermano. Amén. Porque realmente entonces así, de esa manera podemos nosotros interpretarlo de una manera correctamente. Y también de esa manera podemos aplicarlo de una manera correcta. Si se dan cuenta, podríamos haber cometido de dónde venía, se cometía el error ese tan solo que le estoy hablando de Santiago. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no se conoce la cronología de las cartas y se viola lo que es la palabra. Por eso es necesario estudiar lo que es Hechos para poder entender, comprender realmente los relatos bíblicos y poder aplicarlo de una manera correcta. Las cartas, cuál es su cronología, para también no entrar en conflicto. Si se dan cuenta, o muchos que han estudiado ya en el seminario o han visto aplicaciones de pastores o lo han estudiado, es de que la Biblia es la palabra de Dios y fue revelada progresivamente. Lo que Adán y Eva sabían, ahora nosotros sabemos muchas más cosas, ¿ok? Pero ellos no sabían lo que se les dijo en Romanos, porque no se les había revelado nada hasta ahí. Y todo fue revelado cronológicamente o progresivamente, ¿ok? Entonces, por eso entonces podemos aplicarlo correctamente. Cuando nosotros estamos en el Antiguo Testamento, estamos entendiendo que el contexto es meramente israelita, judío, en otras tierras, y ahora es otro contexto, totalmente distinto. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos aplicarlo correctamente. Bueno, fecha,
estilo literario, ya conocemos, propósito, bosquejo, básico, cronología Énfasis. y énfasis. Énfasis clave. Aquí vamos a ver unos énfasis claves. Vamos a ver 3 énfasis claves. Y la pregunta que continúa es la pregunta número 10. Esta pregunta dice, ¿a qué conclusión llegas sobre Jesús según estos versículos? Los versículos ustedes los tienen ahí, ¿verdad? Hechos 1. Hechos 5, No, 1. perdón, Hechos 1 del 1 al 5, donde habla que Jesucristo, cómo fue recibido en el cielo, que les dio mandamientos a sus discípulos. Prácticamente eso es lo que habla, cómo les encomienda la comisión. Del 1 al 5, ¿verdad? Ahí nos dice el autor, el propósito. También vemos en Hechos 7:56 cómo Esteban vio al Señor, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre. Cuando él estaba predicando, estaba exponiendo ese sermón tan maravilloso. Pero dice que de repente se empezaron a llenar de ira contra él. Dice que no soportaban la sabiduría y el espíritu de este Esteban. Y entonces lo apedrearon. Pero él antes de que muriera, él dice que vio al cielo y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra. A Jesucristo sentado a la diestra. Él oró por las personas que lo iban a lapidar y les dijo, no les cuentes este pecado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vio al Señor Jesucristo. Entonces vemos en Hechos cómo los discípulos ven al Señor Jesucristo que asciende al cielo, les da mandamientos antes. Vemos cómo Esteban ve al Señor Jesucristo sentado a la diestra, ya en otro contexto, ya no aquí en la tierra, sino ahora en el cielo. Pero en Hechos 9:17 vemos cómo en la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, cuando va en camino a Damasco, dice que él vio como una luz del cielo, una luz que le resplandeció. Entonces, ¿qué pasa? Que él quedó ciego, escuchó al Señor Jesucristo, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo él, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos, primero aquí en la tierra, antes de ascender al cielo, vemos que Esteban lo ve en el cielo, y después vemos en capítulo 8 cómo Pablo pues termina viendo también al Señor Jesús. Ahora, de acuerdo a estos pasajes, ¿a qué conclusión llegamos sobre Jesús en estos versículos? A ver la hermana Caro, que ahorita no, pero ya está la respuesta. Bueno, ¿qué conclusión llegó? Que Jesús es Dios, que Jesús, uno solo. ¿cómo? Uno solo. Ajá, que Jesús es Dios, que él vino e inauguró la iglesia y que la iglesia sigue adelante, porque él sigue mandando en la iglesia. Amén. Él está vivo. Amén. Él está vivo. Lo vio vivo, lo vieron vivo. Él murió, resucitó, le dio órdenes a los discípulos después de su resurrección. Después de su muerte resucitó, dio mandamientos, subió al cielo. Esteban lo ve vivo en el cielo. Y después Saulo también lo ve vivo. Entonces, él está gobernando su iglesia. Él sigue activo. En estos tiempos no podemos ignorar esa verdad. Jesús sigue vivo. No en ningún otro lugar de la Biblia nos dice que Jesús murió. Entonces, tenemos que seguir en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, siguiente lámina. Bueno, ya vemos el primer énfasis, ¿verdad? Que Jesús está vivo.
La siguiente pregunta es, ¿qué impacto directo tiene la resurrección de Jesús sobre la vitalidad de la iglesia? Voy a leer una explicación de este libro antes de pasar a contestar esa pregunta, si no es que ya dejé la respuesta ahí, ¿verdad? Ok. Esa es la pregunta que 11, ¿verdad? Sí. Ok. Lucas enfatizó en el ministerio actual de Jesús, enfatizó el ministerio actual de Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús no abandonó la iglesia, no solo estaría él presente, sino que también enviaría al Espíritu Santo. De hecho, la venida del Espíritu en el Pentecostés cumplió las palabras que él mismo dijo, que está en Juan 7:38, 39 y Juan 14:15 y el 20. Entonces Lucas enfatiza claramente que Jesús está vivo, que Jesús sigue ejerciendo un ministerio, que también el Espíritu Santo, que la iglesia no está huérfana, no está sola, sino que Cristo está con nosotros, ¿verdad? Cuando él mandó a sus discípulos a la gran comisión, él le dijo que él iba a estar todos los días con nosotros. A ellos les dijo, y nosotros también gozamos de esa presencia del Señor todos los días. Y dice hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Por eso cuando nosotros venimos y cantamos, sabemos que Cristo está presente, o sea, Amén. Cristo es soberano. Amén. Nosotros no podemos ignorar que Jesús está vivo. Y lo que hacemos para Él, lo hacemos porque Él nos guía, Él mora en nuestro interior. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y por eso caminamos siendo guiados por Él mismo, ¿verdad? Entonces, Él dijo en el capítulo 7 de Juan 38, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en el 14:15 al 20 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, de acuerdo a estos dos pasajes, ¿qué impacto directo tiene la resurrección de Jesús sobre la vitalidad de la iglesia? ¿Alguien quiere compartir su respuesta? ¿O pasamos directo a la respuesta? Que Jesús cumple la promesa de no dejarnos solos y nos manda su Espíritu Santo para que esté. Amén. La iglesia sigue teniendo poder porque está siendo gobernada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no estamos huérfanos, como lo dice el texto. Sin la resurrección de Jesús, la iglesia no tendría, hermanos, su presencia ni el poder del Espíritu Santo, si Cristo no estuviera vivo. Pero Cristo está vivo y Él dijo que nos iba a enviar el Espíritu de verdad, que no nos iba a dejar huérfanos. En ese tiempo, nosotros conoceríamos que Él está en el Padre, el Padre en Él y nosotros en Él. Amén. ¿Verdad? Entonces, la iglesia estaría sin vida y sin poder si eso no hubiera acontecido. Ahora, Jesús está vivo y bien. La iglesia estaría muerta y sin ningún mensaje para compartir. Pero gracias a que Dios ha sido misericordioso con nosotros, sigue promoviéndose, sigue expandiéndose el Evangelio. Nosotros somos parte de esa obra que el Señor está haciendo. ¿Verdad? La unidad. Ahora, el siguiente énfasis es la unidad de Jesús con su iglesia. La unidad de Jesús con su iglesia. ¿En qué vemos la unidad de Jesús y su iglesia? En Hechos 9 del 1 al 5.
Prácticamente en este pasaje, hermano, vemos cuando el Señor Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pero ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo? No, a los discípulos. Estaba persiguiendo a los discípulos, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero él está diciendo: ¿por qué me persigues? Entonces vemos que hay una unidad, una relación entre Jesús y su iglesia. Amén. Y cuando a los discípulos lo estaban persiguiendo, es como si estuvieran persiguiendo a Jesucristo. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Saulo: ¿por qué me persigues? Entonces Jesús escribió que la persecución de Pablo a la iglesia era como perseguirlo a él mismo. O sea, el que se mete con la iglesia se mete con Jesucristo. Prácticamente es lo que está diciendo inclusivamente, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las consecuencias de la unidad entre Jesús y su iglesia? De acuerdo a los pasajes que están ahí. Juan 13, donde habla sobre el amor, que en esto conoceréis que son mis discípulos. Hechos 2, 42 al 47, donde vemos la comunión de la iglesia primitiva, cómo se amaban, cómo oraban, cómo compartían todos los días. Y Juan 17, 21. Me gustaría leer Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, a través de estos textos, también nosotros podemos observar que la iglesia es una comunidad única. No hay otra comunidad como la iglesia, hermanos, en todo el mundo, ni en toda la historia, ni va a haber. Es única la iglesia. La iglesia que está siendo gobernada por Jesucristo debe ser amorosa. Y la iglesia es amorosa. Existe el amor porque Jesús mismo la está gobernando. Tanto amor, hermano, que Él mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados. Cuando nosotros todavía éramos enemigos de Él, Él nos amó. Antes de que nosotros le amásemos, Él nos amó primero. Vemos cómo Jesucristo, a través de esos pasajes, nos deja o nos muestra que la iglesia es algo único. Ninguna compañía, ninguna fundación, ni porque sea muy buena, hermanos, ni porque sea sin fines de lucro, se puede comparar a lo que es la iglesia. Y la iglesia tiene que ir creciendo, va siendo capacitada. Y dentro de los fieles, dentro de la congregación, se muestra el amor. Nos amamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, vemos las necesidades de los otros, nos interesan los otros. A los demás los consideramos como superiores, ¿verdad? Entonces vemos que eso no se puede duplicar, es única sobre la tierra. Hay valores que el mundo no tiene. Hay cosas que nosotros vemos que el mundo no las ve. Nosotros seguimos al único Dios vivo y eterno. Amén.